Momento de entrar en detalle con uno de los asuntos más importantes de hoy y es ese acuerdo logrado del cual ya les hemos hablado y les hemos explicado detalles del incremento del 16% para el salario mínimo y del 20% para el auxilio de transporte, con el cual la cifra queda fijada alrededor de 1.300.000 pesos mensuales para los trabajadores. Es un gusto saludar esta mañana en nuestro consejo de redacción a dos invitados con quienes vamos a abordar puntos esenciales de este acuerdo. Está con nosotros Jaime Montoya, el presidente de la CUT en Antioquia, por supuesto representante de los trabajadores. Señor Jaime, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad, de una vez. Muchas gracias, lo mismo. También está con nosotros el politólogo y economista Cristian Halabi para ayudarnos a entender también algunos puntos que implica este aumento. Bienvenido, Cristian. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes, Juan Carlos, Felipe. Un gusto poder hablar de esto hoy y sobre todo que estamos ante un hito de la realidad nacional, y es que hacía muchísimos años no encontrábamos que se llegara a un acuerdo sobre el tema del incremento del salario mínimo. Siempre veníamos con temas de llegar a esto por decreto y al final todo el mundo quedaba intranquilo y no quedaba contento. Yo creo que estamos ante un momento especial. Qué bueno. Presidente, las centrales obreras, ¿cómo reciben este acuerdo? Que ya lo menciona el politólogo Cristian Halabi, pues es muy importante la manera como se llegó a esta determinación, que fue por acuerdo. El año pasado también se logró, pero se ha destacado que este es el primer gobierno de izquierda con el cual se logra un acuerdo tan importante. Sí, por supuesto, eso es bastante relevante, el hecho de que hubiese un acuerdo. Pero en el interior del movimiento sindical y de las centrales en particular tenemos diferentes opiniones. Está bien que llegamos en un consenso, no diría un consenso porque fue aprobado por mayoría en lo que tiene que ver con la CUT, por ejemplo, pero existe una desazón, llamémoslo así, porque si nosotros habíamos planteado un incremento del 20%, era precisamente haciendo todo unos ajustes con relación a la pérdida del poder adquisitivo del salario que se ha venido deteriorando enormemente en los últimos tiempos. Y precisamente por eso hablábamos de esa cifra. Bajar 4 puntos del 20 al 16 para lograr un acuerdo, eso tiene una repercusión profunda en eso de lo que estamos hablando del poder adquisitivo del salario, y que no vaya a pasar como en el año, como en este año, que después de un incremento ya a la vuelta de 2 meses ya no había, ya se había deteriorado prácticamente el salario y no sabemos la tendencia alcista del costo de la vida, hasta qué punto va a impactar y va a incidir para que ese 16% aprobado sea realmente suficiente en lo que tiene que ver con este tema. Doctor Halabi, ¿cierto? Así se dice, Halabi. Sí, señor, Halabi. Doctor Halabi, muchos televidentes han opinado sobre ese tema y hay un asunto que recoge también nuestro invitado. Es el tema que se aumenta el salario, pero si no se congelan si no se dejan de indexar ciertos productos, ciertas actividades, lo que dice nuestro invitado también de la CUT es que a la vuelta de 2 o 3 meses, ese 16% se desaparece. Lo que pasa es que el incremento del salario mínimo, como está concedido en Colombia, es una compensación a la inflación pasada. Del año anterior. Exactamente, correcto. Es una compensación a la inflación pasada. No es una progresión hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, lo que sí hay de progresión hacia el futuro son los supuestos puntos de productividad que se están entregando o no entregando, simplemente acordando. Estamos hablando de que vamos a tener una inflación de alrededor del 12.5%, más 1,5 puntos que se calcula que el país haya mejorado en productividad en el año, y adicionalmente le están metiendo más o menos 2 punticos. Entonces, eso realmente es una compensación por lo que ha pasado en el año anterior. Entonces, claro, el año pasado hubo un incremento del salario mínimo, fue del 10, creo, 10,7, creo. 10,7, y habíamos tenido una inflación del 8.7, entonces era una compensación sobre eso. Obviamente, esto no está previendo unos incrementos de los próximos meses. Ahora, ¿qué creo yo que puede pasar? Y es, ya estamos viendo en otros países del mundo una disminución de la inflación. Ayer Estados Unidos sacó unas cifras, Sí, 7. la cifra por debajito del 7. Sí.
Entonces ya la cosa empieza a frenar. Esperemos que en Colombia también pase, y si eso llega a pasar de aquí a mediados de año, pues vamos a ver una mejora en el bolsillo de los colombianos. Entonces hay que mirarlo más desde ese punto de vista, y hay que mirar muy bien el tema de que el salario mínimo, realmente lo que estamos haciendo es una legislación o un acuerdo para unas minorías, porque yo les quisiera dar ahorita unas cifras, y es de la población ocupada que hay en Colombia y cómo está ocupada. ¿Lo podemos hacer de una vez? Bueno, mire, la población activa en Colombia son 24.830.000 personas en capacidad de trabajar, de las cuales las ocupadas, o sea, que están trabajando, 22.200.000. Bastante, es alto. Hoy tenemos un desempleo del 9 y pico %, que es de lo más bajito que hemos tenido en los últimos años. Pero en la formalidad, ojo, formales, solamente son 9.324.000 personas. O sea, el 40% de la población que está trabajando está en la formalidad. Y la informalidad son 12.876.000 pesos. Y hay que tener mucho cuidado, porque realmente lo que estamos haciendo con todo esto, y en la forma en que se incrementa el salario mínimo y se mira el tema de los empleos, es legislando solamente para los 9.324.000. No, y de esos, no todos esos son de salario mínimo. Son como 3.500.000 más o menos. Es lo que se tiene, imagínense. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Cómo vamos a hacer nosotros en Colombia para fomentar formas de que la informalidad baje, o para relajar las políticas laborales de tal forma de que todos podamos acceder a más, y que los salarios incrementen es por motivo de la competencia y de que haya mucha más gente empleada? Ahora, señor Montoya, suponiendo que el escenario esté previsto de que la inflación en el mundo se supone que empezaría a descender, si eso no pasa, ¿cuáles serían las alternativas para que no se pierda el poder adquisitivo en Colombia? Desindexar algunos elementos de la canasta podría ser una salida, o las centrales obreras que proponen para que esa capacidad no se pierda con estos incrementos, porque usted lo advirtió, este año, a la vuelta de 2 o 3 meses, ese 10,7 se perdió, se lo tragó el costo de la vida. 16. Exacto, 16. Sí, es que, a ver, es que este es un problema más estructural. Nosotros venimos perdiendo, deteriorando nuestra economía desde hace mucho tiempo, pero muy particularmente desde 1990, cuando nos montaron la apertura económica. Con la apertura empezamos a bajar en productividad en el país, ¿cierto? Se está estancando la producción nacional, y entonces eso no puede compensar, se vuelve un círculo vicioso que cualquier incremento salarial entonces inmediatamente se lo traga. Y lo que decía el doctor indudablemente es clave. Nosotros estamos en un mundo de informalidad enorme. Hay mucha gente que está en la economía del rebusque, y precisamente por esos problemas estructurales, ¿no es cierto?, donde Colombia se ha visto abocada precisamente a la disminución de su propia producción y la entronización de la producción extranjera. Y entonces, por intermedio de eso, ¿cómo vamos a hablar nosotros de empleo digno, empleo decente, cuando Colombia en particular no tiene las condiciones, la infraestructura para que se genere una producción propiamente nacional? ¿Cierto? Entonces ahí es donde estamos. La mayoría de las divisas se fugan para el extranjero, las ganancias, y entonces por intermedio de eso nosotros venimos en el caos, en el colapso. Miren, por ejemplo, el asunto de vías. Miren, por ejemplo, el asunto de las empresas que han venido quebrando, ¿no es cierto? Una empresa emblemática como Coltejer, que si mal no estoy pasó de 25.000 trabajadores y en los últimos tiempos fueron 5.000, y ahora prácticamente se acabó, ¿no es cierto? Por intermedio de eso estamos arruinando la producción nacional. Escúcheme, si no tenemos en cuenta esos factores. Porque es que el análisis suyo, claro, es un análisis desde el punto de vista estructural, pero no me responde la pregunta de lo que hay que hacer. Ahora, por iniciativa del gobierno, se pretende renegociar o revisar algunos elementos del TLC con los Estados Unidos. Nada o muy poco va a pasar en esa revisión. Ese escenario no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer desde los elementos económicos internos para que la capacidad económica de compra del trabajador promedio en Colombia no se pierda con la inflación? Pues por eso, en primer lugar,
se deberían de renegociar los tratados de libre comercio. Yo no le estoy viendo mucha expectativa en eso. Estamos viendo una actitud muy sumisa frente a lo que ya está establecido. Entonces, si no se revisan, entonces, por supuesto, con esos aranceles por debajo, nos van a venir invadiendo con la producción y nosotros bien atrasados en tecnología. Nosotros no estamos en capacidad de competir con otras naciones. Aquí se producen 7, quizá 8 toneladas por hectárea en maíz, mientras que con tecnología se producen más de 12 toneladas. ¿No es cierto? Primero, por eso señalo que es un problema estructural. Entonces, este problema del salario mínimo y de su incremento en este año está atado a todo eso y por consiguiente cualquier solución que se quiera dar tiene que ir a apuntar esos problemas estructurales que tenemos. Doctor Halaby, precisamente quiero conocer su opinión frente a ese planteamiento del presidente de la CUT. ¿Qué tan posible es esa renegociación de los tratados de libre comercio y ir en búsqueda de esa solución de problemas estructurales? Precisamente antes de esto estábamos teniendo una conversación sobre el tema. Yo creo que esas renegociaciones son muy parciales, o sea, no van a ser temas verdaderamente impactantes. Y yo creo que el fracaso de Colombia con los TLCs no ha sido el acuerdo en sí, ni ha sido culpa tampoco de con quién negociamos, porque uno sabe con quién negocia. Usted sabía que usted estaba negociando con el mejor, usted sabía que usted iba a jugar el Mundial. Usted no iba a jugar aquí la Liga Colombiana, usted iba a jugar el Mundial. Y para jugar el Mundial nos preparamos como que fuéramos a jugar la Liga Colombiana, sin demérito de la Liga Colombiana. Nos barren. O sea, entonces nos tienen que barrer. Claro. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho nosotros? Nosotros teníamos que habernos preparado en infraestructura. Nosotros nos tendríamos que haber preparado en temas tributarios. Ojo, cuando un productor de cualquier cosa, yo por ejemplo soy presidente de una agremiación de plásticos, trabajo también con Acopio Bogotá con Dinamarca en la Junta Directiva y soy presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de FENALCO Antioquia. Y nosotros miramos la competencia y decimos, hombre, nosotros podríamos, pero es que ya desde el principio te dicen impuesto de renta en Colombia 35, impuesto de renta en Estados Unidos con toda la infraestructura al 22. ¿Cuántas entidades te vigilan? Aquí al químico lo vigilan 12, en Estados Unidos lo vigilan los bomberos. Así es, no más. Por Dios, entonces el tema es cómo nivelamos la cancha nosotros para ser mucho más competitivos. Nosotros en Colombia, yo creo, debemos dejar de pensar en pobreza. Aquí todo el día estamos pensando cómo eliminamos la pobreza, pero no estamos pensando cómo generamos riqueza. Y la forma de generar riqueza es diferente. Mire, en el tema del salario mínimo, el empresario paga casi 2 millones de pesos en total para el trabajador en todo lo que es salario mínimo más prestaciones y lo demás. Pero al empleado le entra 1.160.000, ¿cierto? Entonces dígame por qué no hay informalidad. Tendría que haber informalidad porque hay mucha gente que prefiere que le den 1.800.000 pesos y él verá cómo se lo gasta en la vida, porque tiene bocas que llenar, tiene familia, tiene una serie de cosas, una serie de gastos. Después decide qué hace con lo demás. Entonces nosotros lo estamos forzando a un esquema que es completamente rígido y que le estamos gobernando la forma en que le entran sus recursos y se los gastan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pensemos en riqueza, pensemos en cómo hacemos para que el país sea más productivo, para que valga la pena invertir, para que los informales se puedan formalizar y para que realmente volvamos esto un círculo virtuoso y no este círculo vicioso en que estamos. Doctor Jaime, presidente de la CUT, usted ha sido un habitual colaborador de nuestro consejo, un hombre muy sincero, un hombre que siempre la teleaudiencia le reconoce su claridad y un hombre que siempre dice las cosas como son. Queda el sindicalismo colombiano enojado, en deuda, preocupado, reclamante frente a ese 16%, porque ustedes que ayudaron a elegir al presidente Petro, sin duda alguna, el sindicalismo colombiano se la jugó, solamente le hizo un primer petito, una primera petición, presidente, 20%. Y primera vez, y todos los sindicalismos juntos lo pidieron, ustedes, la CUT, la CGT, dijeron, presidente, y con un análisis muy bueno, porque muchos dijeron, mire, es que el tema no es esto, quedan ustedes como tristes con ese tema. Queda, como dije en un comienzo, una desazón, Sí. porque los cálculos del 20% eran reales, Claro. y absolutamente necesarios para eso del poder adquisitivo.
Allá hubo, en el movimiento sindical hubo decisiones. Se votó y se aprobó por mayoría. Mire la diferencia, ¿Cierto? no por unanimidad, eso es que Sí, tiene que eso no quedar fue claro. unánime. Exacto. Eso no fue unánime, se aprobó por mayoría y así con esa aprobación en aras de la democracia. Pero los sindicatos votaron sí. Sí, claro. Hay que por quedar supuesto. claro. En ese Las voto centrales mayoría, estuvieron las de acuerdo. centrales dijeron sí. Pero consecuentemente con las decisiones que se tomaron en votación donde se aprobó por mayoría. Los que discrepamos de ese 16% y que nos manteníamos en el 20%, pues simplemente en la democracia sindical está eso de que la minoría se debe ajustar a las decisiones mayoritarias y por eso estamos ahí, pero la desazón queda, la incertidumbre queda, en el sentido de que la pérdida del poder adquisitivo del salario va a continuar, indudablemente. Bueno, vamos a revisar la opinión. Recuerden que hoy les hicimos una pregunta clara y sencilla que nos ayudaba un poco a alimentar esta conversación y esta discusión en torno al incremento del salario mínimo para el año 2023. Revisemos la pregunta, cómo van las respuestas y algunos comentarios. ¿Cree que el nuevo salario mínimo, y aquí hay que distinguir ese 1.300.000, es el mínimo más el auxilio de transporte que da un valor de 1.300.000 pesos? Para el año entrante es suficiente y la palabra suficiente es clave para la respuesta. En Twitter dice sí el 23%, mientras que el 77% expresa que no. Vamos a ver cuáles son sus respuestas en Facebook. Dice sí, el 32,8%, no, 67,2%. Y la red social Instagram dice que sí, el 16%. Y mire esta red, el no, el 84%. Tan importante Sí. como responder la pregunta es argumentarla, comentarla, explicarla. ¿Qué dicen en las redes? Janet Yepes en Twitter nos dice, ella se pregunta, ¿suficiente? El salario debería alcanzar para recreación, salud, vivienda, educación, transporte, cultura, familia, entre otros, pero con todas las alzas, hasta en la canasta familiar básica, el dólar disparado, pago de impuestos, nunca alcanzará para vivir dignamente. Bien por Janet, que Sí. cogió la palabra clave, Claro, suficiente, y suficiente. se pregunta a ella si es suficiente. Claro, y mire, Sor María, también habitual colaboradora, dice, no es suficiente. En muchos supermercados ya subieron los productos, el transporte, la gasolina, el arriendo. Qué tristeza. Y esperemos el 1 de enero. Feliz Navidad, mis amigos de Consejo de Reacción. Gracias a Sor María, igual que Claudio Cartagena, que siempre opina y ya mandaron sus sendos mensajes de Navidad. A todos, muchas gracias. Feliz pues, Navidad para todos. Nos vamos a desgastar de acá para arriba diciéndoles feliz Navidad Así y es. feliz año. Bueno, a propósito, un paréntesis en esta conversación. Última semana de diciembre, primera semana de enero. Como sabemos que van a estar en ambiente familiar, de amigos, de fiesta y demás, que la madrugada no es tanta, están además en vacaciones, vamos a hacer una modificación del horario. No vamos a estar desde las 6 de la mañana, pero sí vamos a estar todo el tiempo con ustedes desde las 7. No vamos a interrumpir la emisión del Consejo de Redacción, pero última semana de diciembre, primera semana de enero, para que se agenden de 7 a 9. Y usted que no duerme tiene que entretener una hora más por ahí en la calle, Juan. Felipe, Y lo yo- esperamos aquí antesitos de las 7. Yo voy a ser sincero, yo pensé que usted nos iba a dar al aire con los invitados tan prestigiosos que tenemos hoy, nuestro incremento del 16%. Cuente con el 20, que es el que reclama la CUT, mi querido Juan. Hombre, un asunto, señores, en medio de esta conversación que me llamó muchísimo la atención y creo que vale la pena dedicarle un par de minutos, es este asunto de que a mayor incremento del salario, mayor inflación, y muchos argumentos se escucharon de parte y parte. Eso es real, eso no es real, pues cómo que si se incrementa el poder adquisitivo de la gente se va a disparar el costo de la vida. ¿Usted qué opina de ese asunto, de esa tesis? Eso tiene dos caminos. El primero es que estamos ante lo que llama una contracción monetaria, que es lo que está haciendo el Banco de la República en este momento y los distintos bancos federales. Y es subiendo tasas de interés, eso obliga a que la gente pues se incentive a dejar la plata metida en el banco y no la saque al circulante. Cuando eso pasa, disminuye la cantidad de transacciones que se hacen en la calle y la inflación tiende a bajar. Eso es normal. Lo otro es, si uno tuviera una emisión permanente, y esa emisión permanente, por ejemplo, se diera en salarios, con incremento del 16 o de lo que sea, y eso fuera permanente y la gente sacara toda la plata para gastársela,
obviamente hay más circulante en la calle. Al haber más circulante en la calle para los mismos bienes, quiere decir que la gente va a pagar más por el mismo bien. Usted tiene más disponible y se lo va a gastar de una forma u otra. Entonces, usted compra unas galletas, está dispuesto a pagar 16% más. Entonces, eso es lo que en teoría genera inflación. Lo que pasa es que como esto es una respuesta a una inflación anterior, entonces no estamos tan seguros de que ese vaya a ser el efecto en este momento, pero puede haber un poquito de ese tema. Señor Montoya, ¿y usted cómo la ve este asunto? Pues aquí hay un efecto que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que en la medida en que haya un salario digno, un salario justo, llamemos, en esa medida aumenta la capacidad de compra de los trabajadores. Aquí ya se dijo que estamos hablando de un sector reducido que se va a beneficiar con el salario mínimo, porque la mayoría está en la informalidad, pero en este sector, llamémoslo del sector formal, hay un aumento en la capacidad de compra indudablemente si el trabajador puede ser más fluido en cuanto a la adquisición de sus productos, se tiene que reactivar la economía indudablemente. Analista Cristian Halaby, ¿qué tan importante es aquí esa decisión de desindexar algunos bienes y servicios? Es decir, desvincularlos a ese aumento del mínimo y que eso haga menos pesado, según lo ha dicho el gobierno, esos incrementos. ¿Usted sí cree que eso va a pasar? Pero es que desindexarlos es que dejarlos de medir. O sea, eso no es hacer nada. Es decir, no es hacer obligatorio ese aumento, es que cada quien lo suba. Claro, como no, pueda. es que mire, lo primero es, hay gente que aboga por el tema del control de precios. Y el control de precios es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque eso va a desincentivar la producción. ¿Cierto? Usted produce en base a unos costos que tiene y no puede hacerlo diferente. Si a usted le dicen, a usted le vale 90 pesos producir algo y no lo puede vender sino en 90, usted ya deja de producirlo. Va a perder plata. ¿Usted para qué va a hacer eso? ¿Cierto? O sea, va a comprar huevos para vender huevos. Eso no tiene sentido. Desindexarlo es simplemente dejarlo de contar dentro de la canasta familiar. Entonces igual lo va a tener que comprar, pero no lo tiene indexado. O sea, eso no va a ayudar No, mucho. es un canto a la bandera. Para mi gusto es un canto a la bandera. Mire, hace 13 minutos Gustavo Petro trinó lo siguiente. ¿Qué dijo el presidente? Ni los arriendos, ni la energía eléctrica, ni los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13% el próximo año. Sus precios deben bajar. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado. ¿Canto a la bandera? Pues yo considero que si no se amarran todos los reajustes en torno al salario mínimo, eso puede sanear en alguna parte algunos puntos de la economía. Es decir, siempre han estado amarrados muchos de los productos al salario mínimo, claro. Y si este se incrementa, por ejemplo en este caso un 16%, entonces paralelamente a ello se incrementaría el resto, y yo creo que cosas, por ejemplo, como el SOAT, que ha venido disparándose enormemente precisamente por estar amarrado allí. Los peajes, ¿no es cierto? Las matrículas. Las matrículas, si eso se desamarra, llamémoslo así, del salario mínimo, yo creo que debe convenir para las finanzas en general de la nación. Señor Halaby, finalmente el tema de liberar, por decirlo así, salarios, competencias de mercado, ¿eso pudiera ser útil? ¿Un esquema económico como el colombiano soportaría esos procesos de liberalización? Mire, el tema en la mayoría de los países desarrollados del mundo, para empezar, es que el salario mínimo no se mira por mes. Eso es lo primero. No se mira por mes, se mira por año. Por hora. Por hora, por semana. Por hora, ¿Cuánto vale la hora? Exacto, ¿cuánto vale la hora? Entonces la gente, y no tenemos este sistema tan rígido de seguridad social donde usted tiene que pagar el 100% de la seguridad social para un solo empleador, ¿cierto? Y no cada quien es responsable de eso. Por decir algo, le darían el 1.900.000 y ellos irían y pagarían directamente y después deciden en dónde trabajan y cuántas horas. Entonces hay gente que prefiere trabajar medio tiempo porque le va mejor o porque quiere medio tiempo y listo y no le cuesta tanto el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿cierto? O hay otros que prefieren trabajar 2 o 3 trabajos porque les da la gana y porque quieren y porque pueden y porque tienen el tiempo y no tienen hijos y no tienen perro y no tienen nada.
Entonces, eso es una gran posibilidad. Cuando ese tipo de cosas pasan, por lo general crece el número de empleados contratados. En Colombia estamos en el 9.6% de desempleo, ojo. Cuando estemos en el 4 más o menos, eso se llama empleo total. Y en ese momento la competencia por la mano de obra es tan voraz que los salarios empiezan a incrementar solos. Entonces le voy a poner un ejemplo. Hoy en el mundo de la industria, hace 5 años, un soldador, una persona que se dedicaba a la soldadura, se ganaba el mínimo, o $1.000.000. No hay soldadores. Hoy no hay. No hay. En Hay el mercado tanto no hay. trabajo en el tema metalmecánico y en el tema de infraestructura. Y todo están eso, por los que 5 no para hay. arriba. 4 o 5 para Así arriba. es. Un técnico electrónico del SENA no había. Hoy en día consígalo. Es imposible. Y eso es porque la competencia es lo único que lo logra. En la medida en que nosotros liberalicemos el mercado laboral un poco, no digo que lo deterioremos, mejorémoslo. Por Dios. Pero, en Estados señor Unidos Hallery, nadie te trabaja en Estados Unidos por el mínimo. Nadie. ¿Por qué? Porque hay tanto trabajo que Pero no esa es- es la teoría económica liberal. Perfecto, y está clara la exposición. ¿Colombia tiene hoy condiciones dadas para procesos económicos de ese tipo? Yo creo que las condiciones están dadas porque es que nosotros venimos de ser una economía muy cerrada, con unas tasas de desempleo del 20-25% en los años de Pastrana. Luego las hemos llevado al 10, nunca hemos logrado bajar de ahí del 9, 9,5, pero estamos en el punto donde tenemos que encontrar mecanismos para que eso baje al 4. Y en la medida en que no tengamos empleo, pues no tengamos desempleo, ¿qué vamos a tener? Un Producto Interno Bruto creciendo impresionante. Colombia se ha vuelto una sociedad de consumo, eso no lo teníamos hace 20 años. Hoy es una sociedad de consumo, hoy la cantidad de restaurantes en esta ciudad, Centros comerciales, centros llenos todos. comerciales, todos llenos, todo se mueve, unas cosas importadas, otras no. Entonces yo creo que es muy importante analizar cómo se flexibiliza y cómo somos un poco menos paternalistas. Yo no digo que eso sea un proceso de un día para otro, pero sí creo que la discusión hay que darla y hay que darla seriamente porque también la gente, los muchachos de ahora no son como nosotros. Los pelados de ahora no son como nosotros. Ellos no tienen ganas de estar en una oficina o en una fábrica 8 horas. Ellos de pronto quieren ir al gimnasio a las 10 de la mañana y quieren trabajar en línea otras 3 o 4 horas. Pero ¿por qué no los dejamos que se formalicen dentro de esos nuevos conceptos de la economía mundial?